Esperamos que estén teniendo un gran día de nuestro tercer día de este cuarto Congreso Internacional de Psicología Jurídica, Abuso Sexual en Infancias. Continuamos con nuestras conferencias del día de hoy y es un gusto presentar la conferencia titulada Análisis de casos de delitos sexuales sobre infancia, que será impartida por la doctora Rocío Estela López Orozco. Ella cuenta con una licenciatura en Psicología por la UNAM, maestría en Prevención del Delito y Sistemas Penitenciarios por el Instituto Mexicano de Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria, especialidad en Sistemas Penitenciarios y Menores Infractores, y especialidad en Prevención del Delito y Derechos Humanos, ambas por el Instituto Mexicano de Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria. Especialidad en Psicología Forense por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit, doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal por el INACIPE. Colabora con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, es subdirectora de evaluación desde el 2017 a la fecha. Fue jefa de la Unidad Departamental de Evaluación Psicológica por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Cuenta con 30 años de experiencia en diversas instituciones gubernamentales como el sistema penitenciario, con amplia experiencia en temas forenses y periciales. Con el título de Análisis de casos de delitos sexuales sobre infancia, la doctora López es quien impartirá esta conferencia. Buen día, doctora López. Es un placer tenerla por aquí. Bueno, pues buenos días a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Gracias a los organizadores por la invitación. Y bueno, vamos a entrar de lleno en materia para que no nos gane el tiempo. Traigo algunos casos que creo que pueden serles de mucho interés. Y bueno, lo primero es hablar de lo que implica el maltrato infantil. Autores como Gracia Fuster y Misitu Ochoa hablan de que se trata de daños físicos o psicológicos que no son accidentales. Esto es lo más importante, que además se producen por padres o cuidadores y que pueden ser de índole física, psicológica, sexual, puede haber omisión o comisión, y lo más importante es que van a impactar tanto en lo físico como en lo psicológico en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Tenemos un catálogo de delitos sexuales, cada estado de la República tiene el propio y tenemos también un código penal para toda la nación, pero de manera general todos incluyen una clasificación sobre los delitos sexuales. Aquí en pantalla podemos ver que hay diversos delitos sexuales y el capítulo 6 es muy importante porque habla justamente de que estos mismos hechos se cometan en contra de niños y niñas menores de 12 años de edad, porque esto implica una clasificación diferente que va a generar, por supuesto, sanciones diferentes para quien los cometa. La violencia sexual infantil en específico, que es el tema que nos ocupa, causa daños irreparables en la integridad tanto física, psíquica y, por supuesto, sexual de las niñas, niños y adolescentes. Instituciones como el UNICEF han hecho investigaciones muy interesantes al respecto. Existen estadísticas de muchos tipos. La OCDE, por ejemplo, dice que México está entre los primeros lugares en todo lo que se relaciona a violencia sexual infantil en el mundo. Hablan en esta estadística de que hay 5.4 millones de casos al año y refieren que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños lo sufren. Algunos autores muy reconocidos como el doctor Enrique Cheburúa y del Corral dicen que esto es lo que se puede dar a conocer, pero la cifra oculta o la cifra negra, que es los hechos que no se conocen porque no son denunciados, es 3 veces mayor. Algo muy grave sobre las víctimas que sobreviven a este tipo de situaciones es que viven una situación tremenda en cuanto a la responsabilidad que implica ser víctima, porque de pronto no saben si hablar de ello o no, cómo explicárselo a un adulto, sienten que no van a ser comprendidos y evidentemente esta es una responsabilidad para la que no están preparados todavía. En estos casos tenemos tanto víctimas fallecidas como víctimas vivas. Las puse en ese orden porque primero vamos a hablar de las fallecidas, que creo que es algo de mayor impacto y por eso vamos a tratar de terminar con algo que es un poquito menos fuerte. Pero bueno, les advierto que vamos a ver algunas imágenes un poquito fuertes.
Cuando hablamos de víctimas fallecidas, tenemos que ver el tipo de daño que presentan las víctimas. Esto es cada vez más frecuente que las víctimas de violencia sexual fallezcan, independientemente si se trata de niños, niñas, adolescentes o adultos. El 16% de las víctimas de delitos sexuales fallece durante el ataque. Más del 40% van a presentar lesiones graves. El 43% van a tener lesiones que se clasifican como leves porque van a tener una evolución que permite su solución, que no se quedan con secuelas, al menos físicas, y entonces, bueno, por eso se habla de lesiones leves. Evidentemente lo psicológico en los sobrevivientes va a ser algo pues muy grave, se puede magnificar. Y el tipo de armas que más se utilizan en estos casos son las de fuego, que están casi en un 40%, las punzocortantes casi con el 60%, y de pronto llegan a utilizar alguna otra arma en un índice más bajo. Algo muy lamentable en estos casos es que generalmente se va a encontrar una relación directa entre víctima y victimario. Hasta en el 62% de los casos se trata de alguien que está dentro del entorno de vida del niño, niña o adolescente, y se trata de familiares en más del 30% de los casos. Estas estadísticas deben preocuparnos porque nos damos cuenta que generalmente los agresores van a encontrarse dentro del entorno de vida de las niñas, niños y adolescentes. Este es un caso muy lamentable de víctima fallecida, ¿verdad? Se trata de una chiquita de 11 años de edad. Su mamá estaba en casa con ella, llega un hermano de la señora que tenía muchos años de no tener contacto con ellas. A la mamá de la niña se le hace fácil decirle, bueno, pues quédate, vamos a comer. Ella va al mercado a comprar algunas cosas y cuando regresa a casa encuentra a su niña en esta condición. Verán que hay un sangrado importante a nivel de cuello. Esta niña no solamente fue violentada sexualmente, prácticamente fue degollada. Y bueno, pues lo peor del caso, decíamos, es que son personas que están dentro del contexto de vida del niño. A pesar de que tenían varios años de no haber establecido contacto, bueno, pues es el tío directamente quien lleva a cabo una acción tan violenta como esta. Tenemos aquí otro caso muy lamentable, ¿no? El primer caso aparece dentro de la casa en un entorno cerrado. Este segundo es un cuerpecito que se encuentra en la calle, en una vía pública. Y bueno, es una niña más pequeñita, es una niña de 8 añitos de edad. Cuando se levanta el cadáver, se lleva a un instituto forense, bueno, pues se detecta que también había sido agredida sexualmente. Vemos que estos casos no son tan escasos, ¿no? De repente es algo que vemos muy frecuentemente en los noticieros, en los medios de comunicación, y bueno, pues tenemos que ver qué se puede hacer en estos casos. Vamos a ver uno en específico en el que se trabajó con una metodología que se conoce como autopsia psicológica, en donde había complicaciones incluso para hacer una determinación del delito. Cuando esta pequeñita de 1 año 4 meses de edad es llevada a un hospital porque estaba convulsionando, se dan cuenta pues que traía diversas lesiones. En el hospital dicen algo muy grave está pasando con esta chiquita, hacen una denuncia ante el Ministerio Público y de inicio hablaban de investigar el caso por lesiones, hablaban de lesiones culposas porque decían a lo mejor no había una intención real de lastimarla, violencia familiar porque era una chiquita que traía algunos indicadores de maltrato físico y decían, bueno, pues a lo mejor también psicoemocional. Después, ya una vez que revisan a la niña, se dan cuenta que había violencia sexual y entonces hacen una denuncia por violación equiparada y homicidio calificado porque lamentablemente esta chiquita fallece. Después dicen, bueno, si el agresor tendría que estar en el contexto de la niña, pues hablemos entonces de una violación agravada y un homicidio calificado. Y los procesados de inicio, pues son los progenitores, ¿no? La mamá que tenía 21 años de edad, el padrastro, porque el padre biológico de la niña ya no estaba en ese entorno de vida. Y vean, hay una diferencia importante en edad entre la mamá y el padrastro. La mamá es muy jovencita, 21 años de edad, el padrastro de 38 años.
Y tenemos que ir conociendo un poco cómo se da esta relación entre ellos. Aquí lo importante es que son los procesados de inicio, porque las estadísticas, como vamos a ver más adelante, nos indican que las personas que estarían más directamente relacionadas a una situación de violencia contra una pequeñita de esta edad, pues son justamente padres y cuidadores. Y entonces, bueno, ¿qué teníamos que hacer con el caso? Hacer una revisión de todos los elementos a los que podíamos allegarnos. Cuando se aplica una metodología como la autopsia psicológica, evidentemente tiene que haber una víctima fallecida. Sí, a través de esta técnica vamos a hacer una retrospectiva de cómo era la personalidad o qué pasaba con la conducta de esta niñita que pudiera haberla llevado a morir de una forma violenta. Sí, entonces vamos a ver cómo se daba la relación. Esto decíamos que se identifica justo porque la niña llega a un hospital, ¿no? Y cuando llega al hospital, bueno, hacen la revisión y encuentran todo esto. Verán que hay muchas lesiones importantes en ella. Una de las más importantes es una fractura de cráneo a nivel occipital, pero adicionalmente se dan cuenta que trae desgarros anales en diversos puntos y dicen los médicos en ese momento que parecieran de 5 días de evolución. Esto es un poquito difícil de determinar, pero bueno, nos habla de que eran desgarros recientes. Hablaban de un posible síndrome de Kempe. A nivel médico, ellos hablan de una cuestión de maltrato a través de lo que se conoce como un síndrome de Kempe. Y bueno, también había una dermatitis de pañal. Estos elementos pues nos hablan de algún descuido importante en el contacto con la niña, en cómo estaba siendo tratada. Había un maltrato infantil significativo, descuidos. Y bueno, deciden cambiarla de hospital porque la niña va empeorando conforme pasan los días. Había ya en un momento dado, cuando llega a este otro hospital, crisis convulsivas, había deterioro neurológico, tenía algunos problemas en donde ellos tratan de reanimarla para ver si logran salvarle la vida y lamentablemente la niña fallece. Ahí dan una hora de muerte a las 4 de la tarde y un diagnóstico de egreso del cuerpecito con un traumatismo cráneoencefálico grave, con un edema cerebral. Y bueno, pues no pudieron hacer mayor cosa por ella y bueno, pues encontraron diversas lesiones, por eso hablan de que estaba policontundida. Hay una intervención de criminalística que se realiza 8 horas después de la muerte. Y bueno, ahí ellos dicen que estas lesiones que la niña tiene, principalmente la fractura de cráneo, tenía que ver con un contacto violento con un agente vulnerante de bordes romos, duros y ásperos, que eso puede ser, por ejemplo, una pared, el piso, ¿no? Entonces tenemos que ver qué pasa. ¿Por qué una niñita de esta edad podría tener una lesión de esta naturaleza? Hay que hacer un análisis de cómo está la violencia a nivel mundial. Tenemos que ir de lo general a lo particular cuando hablamos de hacer una autopsia psicológica. Y bueno, en el momento que ocurren estos hechos, la Organización de Naciones Unidas hablaba de 275 millones de niños que son víctimas de violencia en el hogar. Y dice también la estadística que 50% de las muertes de niños y niñas de 5 años o menores son producto de la violencia doméstica y de accidentes en el hogar. Verán que todo esto pues nos va indicando justo que los agresores van a estar en el contexto de vida de chiquitos de estas edades. Y pensar en esta victimización homicida, ¿no? ¿Por qué tendrían que querer matar a un bebé de esta edad? A nivel mundial los casos pues son reducidos afortunadamente, pero lo más importante es que el agresor sea una persona desconocida, todavía el índice es más bajo. Mayor porcentaje van a involucrar a personas que están dentro del contexto de vida de los niños, niñas y adolescentes, y lo más común es que se trate de padres, tutores o cuidadores. Es por eso que cuando se dan este tipo de circunstancias, los primeros imputados van a ser quienes están más cerca de estos chiquitos. Y bueno, dice en la estadística, ¿no? Ahí ven que hay varios autores, Anthony Simpson, Banano, Yamauchi. Dicen que los varones están implicados más comúnmente en muertes de víctimas entre 1 y 15 años de edad. Lamentablemente, cuando se trata de niños más pequeños, son las mamás las principalmente involucradas.
Y tiene que ver con ese contacto directo, ese cuidado. Algunas cuestiones hormonales, la depresión posparto, la psicosis posparto, que pueden generar a veces estas reacciones violentas, quizá no de manera tan intencional, pero que se relacionan con sus estados de ánimo. Las emociones juegan un papel muy importante en este sentido. Y en estas investigaciones se ha encontrado que hay métodos que son más comúnmente utilizados cuando se priva de la vida a niñas y niños de estas edades. El ahogamiento, la estrangulación, los traumatismos cráneoencefálicos que están ocasionados por golpes. Aquí vemos que hay un traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Entonces empieza ahí a moverse un poco la estadística para ir buscando hacia dónde va a girar esta investigación. Las estadísticas mundiales de muertes infantiles dice que 84% de los agresores son varones, 71% de las víctimas mueren en el domicilio familiar y 55% de ellas presentan una historia de maltrato físico previo. Vean, en el caso de esta chiquita sí había antecedentes de maltrato físico previo, por eso se habla de que estaba policontundida y bueno, pues se encuentran ya en todo el análisis lesiones anteriores, previas al momento del fallecimiento. Muere en el hospital, pero todo el incidente ocurre dentro de su contexto de vida, ¿no? El padrastro, bueno, pues ahí como que empieza a centrarse como un elemento importante de la investigación, aunque tenemos que ir analizando muchos elementos más, ¿no? Hasta ahora la estadística nos diría algo en contra del padrastro. Sin embargo, bueno, pues hay que profundizar. Hay un concepto que nosotros en psicología forense utilizamos mucho, que es el de filicidio. Ahorita vamos a explicar un poco a qué se refiere este concepto, pero cuando esto es realizado por la figura masculina o por el padre, tiene muchas veces que ver con una mala interpretación del comportamiento infantil, en donde esta persona va a ser intolerante ante la conducta de este chiquito o chiquita. El filicidio, decíamos hace un momento, vamos a explicarlo, es el homicidio por parte de los progenitores, ya sea papá o mamá, pueden haber participado en ello, o los dos, y tenemos 5 tipos de filicidios. Uno es el altruista, donde papá o mamá, quien ejecute la acción, dice que el niño va a estar mejor muerto que vivo porque tienen circunstancias de vida, pues pueden ser muy negativas, le encuentran algún trastorno o algún problema de desarrollo que va a provocar que su calidad de vida no sea buena. Entonces deciden que va a estar mejor si lo privan de la vida. El filicidio psicótico tiene que ver con alucinaciones o ideas delirantes, papás o mamás que sufren algún trastorno de tipo psiquiátrico. Puede ser por un hijo no deseado también, ¿no? El ver a estos pequeñitos como un obstáculo para el logro de objetivos y que entonces dicen, bueno, pues es que porque nació este bebé yo no puedo lograr mis metas y terminan privándolos de la vida. Puede haber un filicidio accidental porque la propia investigación puede ayudarnos a determinar que no había una intención homicida evidente. Y también puede darse el caso de que se trate de una venganza, una forma deliberada de que uno de los progenitores quiera hacer sufrir al otro, justo porque saben que los niños pueden ser lo más importante en su vida. Aquí tenemos algunas imágenes del caso. Verán, es un cuerpo de una niña muy pequeñita, decíamos que tiene poquito más de 1 año. Algo que nos llamó la atención es que tenía alopecia. Vean esta pérdida de cabello importante en sectores de su cuero cabelludo y que esto se relaciona muy frecuentemente con situaciones de estrés elevado, ¿no? ¿Y por qué una niñita de 1 año tendría que vivir un estrés elevado, ¿no? Cuestiones de maltrato infantil, de violencia sexual. Y bueno, aquí ustedes pueden observar del lado izquierdo de la imagen el nivel de la fractura. Es una fractura enorme que tiene a nivel occipital del lado izquierdo de la cabecita. En los resultados de la necropsia, bueno, pues verán que hay una equimosis por contusión en párpados, mejillas, mentón y los maxilares inferiores. Por eso se habla de que estaba policontundida, se refiere a diversos golpes. Y bueno, encuentran un hematoma de 20 centímetros. Esto es un coágulo que estaba, incluso lo podíamos sostener en la mano,
que está comprimiendo y deformando el lóbulo temporal izquierdo a nivel de su base. Hay fractura de huesos parietales que están irradiadas hacia el piso medio de la base de cráneo, que todo esto en su conjunto pues es lo que va a provocar la muerte en un momento dado. Ahí vamos a ver que encontraron también los pulmones que estaban contundidos. Acuérdense que las contusiones se relacionan con golpes, estaban congestionados al corte y bueno, el corazón tenía un poquito de sangre líquida ahí que no tenía una razón de ser. Se hace una exploración a nivel ginecológico y proctológico, no encuentran lesiones a nivel de himen, pero proctológicamente es donde estaban esos elementos de desgarros que ya habían mencionado a nivel de hospital. Y en la conclusión, pues determinan que la causa de muerte es un traumatismo cráneoencefálico que se clasifica de mortal. Vemos aquí elementos importantes, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa con los detenidos. Nos toca a la parte de los psicólogos, del equipo de psicología, analizar cuáles son las características de personalidad. En un caso como este, se aplica la autopsia psicológica con la niñita fallecida, pero tenemos 2 personas detenidas. Y las características de personalidad de ellos van a ser muy importantes. En el caso del padrastro, vean, tenemos un sujeto narcisista. Los narcisistas están centrados completamente en la satisfacción de las propias necesidades. Tienden a pasar por encima de los demás porque quieren ser ellos los que son importantes, ¿no? Todo tiene que girar en torno a ellos. Además era compulsivo, tiene que llevar a la acción lo que está pensando. Un tanto histriónico, por eso convenció a esta chica de que se casara con él, pero además negativista, que eso implica que las normas y las reglas sociales no le importan tanto. Anda medio paranoide, evidentemente en el momento de la evaluación, suspicaz, defensivo, pues está metido en un serio problema, ¿no? Acusado de la violencia sexual y el homicidio de su hijastra, y tiene reacciones emocionales muy diversas, por eso se habla ahí de un trastorno bipolar, en donde cambia su estado de ánimo constantemente. Y algo muy importante es que en los resultados de la evaluación encontramos esta dependencia al alcohol y sustancias, que más adelante, bueno, pues supimos que se trataba de alcohol y cocaína que consumía en la modalidad de crack. También está con un trastorno delirante, evidentemente, pues al estar paranoide, con esa suspicacia, esa defensividad, pues está tratando de buscar información que le ayude a salir del problema. Y esto se suma a la deseabilidad social, quiere aceptación. Entonces empieza a contar 1000 historias, ¿no? Para tratar de zafarse del problema. Y bueno, pues tenemos que ver qué otros elementos nos pueden ayudar. Este es un escrito que él hace, de parte de una de las pruebas psicológicas que le aplicamos, en donde, como ustedes podrán ver en sus trazos, haciendo un análisis grafológico de la escritura, vean cómo las letras que van hacia abajo, como las Y, las M's, bajan de manera muy importante hacia la zona inferior del escrito. Esto tiene que ver con fallas en el control de impulsos. El instinto sexual va a estar ahí muy latente. Entonces, bueno, esto nos habla de esa posibilidad de que él realice acciones relacionadas con el ámbito de la sexualidad. Es un sujeto sumamente instintivo, tiene inestabilidad en las emociones, por eso verán que hay trazos en la escritura como si fueran más oscuros, otros más tenues. Los renglones, aunque se ven derechitos, si ustedes los ven un poquito más a detalle, se darán cuenta que tienen subidas y bajadas en el renglón, no son totalmente horizontales. Y bueno, pues esto tiene que ver con la inestabilidad emocional. El egocentrismo se puede ver porque escribe con solo letras mayúsculas. Es fantasioso, por eso el escrito está en la parte superior de la hoja. En fin, elementos que nos hablan de que sus componentes de la personalidad criminal están presentes en esta persona. Y que sumado a lo que vimos en el inventario de personalidad que le aplicamos, bueno, pues se van combinando para ir determinando qué es lo que está pasando en este caso. En el caso de la mamá, vean en los patrones clínicos de la personalidad, es una mamá compulsiva. Decíamos ese paso al acto, ese
esa falla en el control de las emociones y de los impulsos, lo vamos a ver ahí. Adicionalmente aparece un trastorno esquizoide que tiene que ver con esa falla en la vinculación afectiva. Es pasivo-agresiva, pero más de orden autodestructivo. Aquí hay un poco de duda respecto a que ella pudiera dirigir esa agresión hacia otras personas. También está suspicaz, defensiva, pero tiene aquí algunos elementos que llaman la atención, la distimia y el estrés postraumático, que tienen que ver con vivencias de trauma en su historia de vida, una depresión crónica. También dependencia al alcohol y algunas sustancias, después supimos que era marihuana en específico, y bueno, pues también tiene ahí algunas ideas delirantes tratando de defenderse de la situación en la que está involucrada, características de devaluación, su autoestima está baja, por supuesto, y también busca aceptación social porque no tiene muy claro qué es lo que está pasando. ¿Qué encontramos ahí como conclusiones de este caso? Bueno, pues esta era una chiquita que tenía todas las posibilidades para aplicar criterios de maltrato infantil, tanto físico como psicológico y sexual. Había una relación, analizando la dinámica familiar, pues muy inadecuada, de mucho conflicto a nivel de lo que es la disciplina, ¿no? Una disciplina coercitiva, una falta de atención entre padres e hijos. Y bueno, esto tenía que ver con una relación de pareja inestable y conflictiva, donde además había problemas socioeconómicos importantes. Entonces, vean, es un contexto donde se suman diversos elementos que van a facilitar que este tipo de situaciones lleguen a darse. Además, bueno, esto que se encuentra a nivel de las lesiones que tiene en el estudio proctológico, se encontró que se trata de una violación equiparada, donde hay una introducción de un objeto distinto al miembro viril. ¿Por qué podríamos determinar esto junto con medicina y criminalística? Porque un miembro viril de una persona adulta generaría daños mucho mayores a los encontrados en el cuerpecito de esta niña. Entonces, bueno, se determina que no fue una penetración con miembro viril. A nivel de lo que es el perfil criminológico de la procesada, vean, es una persona impredecible, que tenía una conducta errática, irritable, baja tolerancia a la frustración. Vemos que hay niveles de maltrato importantes, sin embargo, no se encuentra una intención directa de querer matar a la niña. Ya en la declaración, ella nos explica que no sabía cómo tranquilizar a la niña porque lloraba demasiado y entonces se le ocurre pararla sobre la mesa del comedor. Una mesa, pues ustedes entenderán, tiene una altura pues más o menos de 90 centímetros por ahí, y estar la niña paradita sobre la mesa en el llanto. La mamá se sale, dice que la deja ahí, se va a lavar la ropa y la niña se cae de la mesa porque ya puede desplazarse, cae de cabecita en el piso y era piso de cemento. Lo que decía el área de criminalística no tiene que ver con ese traumatismo cráneoencefálico y que se produce al caer la niña de una altura mayor a la propia. Entonces da con un objeto romo, duro y áspero, como puede ser el piso de cemento del lugar donde vivía. A nivel de lo que es el perfil criminológico del procesado, encontramos una personalidad poco adaptada, inflexible, exigente en cuestiones de autoridad. Obviamente tiende a reaccionar con ira, pero súmenle además el consumo de sustancias tóxicas, el alcohol y el crack, que estos pues van a provocar reacciones de poco control en la conducta, ¿no? Donde se van a exacerbar las sensaciones de excitación y de placer. Obviamente hay una inestabilidad más significativa en las emociones y generan suspicacia y defensividad. Vamos a ver que hay otro niñito que sobrevive a la circunstancia, el hermanito de esta niña que era un poco más grandecito. En él también se encontraron algunos niveles de ansiedad importantes. Estaba significativamente afectado por el maltrato que había sufrido, pero también a su corta edad, tenía 3 añitos, él entiende que su hermanita falleció y eso a él le generaba pues mucha conmoción a nivel emocional.
En el caso de la niña fallecida, bueno, pues vemos que previo a la muerte cursaba con un cuadro ansioso y depresivo que tenía que ver con situaciones estresantes. Esta caída que presenta, que le provoca el traumatismo cráneoencefálico, bueno, pues es la que le provoca la muerte a fin de cuentas. El traumatismo torácico que se encontró tuvo que ver con las maniobras de reanimación que le practicaron en el hospital. Y bueno, pues obviamente aquí tenemos que ver qué va a pasar con estas dos personas detenidas. ¿Tienen o no una implicación jurídica con el caso? En el caso del padrastro, él posteriormente acepta que él estaba cometiendo agresiones sexuales contra la niña, pero él no tuvo nada que ver con el fallecimiento de la bebé. Y la mamá, como decíamos, pues no quiso matarla, sin embargo no supo cómo controlarla. Por eso se habla de un filicidio accidental. De todos modos, tanto papá como mamá, como padrastro, pues van a ir a parar a la prisión. Ese es un caso de una víctima fallecida, pero tenemos también víctimas vivas. Con estos casos es más complejo trabajar. Una víctima que fallece, aunque suene terrible decirlo, ya se le acabó el sufrimiento. Pero las víctimas que sobreviven van a tener serios problemas en su desarrollo a nivel psicoemocional. Es difícil que puedan establecer un contacto adecuado con otras personas. Con los niños y niñas es más fácil obtener información a través de dinámicas lúdicas, de dibujos. Y vean este caso de una niñita que había sido víctima de violencia sexual. Podrán ustedes observar que en las dos figuras que están del lado izquierdo de la pantalla tienen un cuerpo más estructurado que la figura que está en primer plano. Esta figura de primer plano la representa a ella. Ven incluso el uso de los colores. En el tórax, que es la parte de los afectos, hay un color rojo intenso. En la zona que correspondería a la zona de la cadera, la zona genital, está en color negro. Y vean los brazos de las figuras que están atrás de ella, que son elementos fálicos, principalmente en la figura que tiene pantalón azul, que es la que está en medio del dibujo. Vean cómo el brazo de la otra figura de falda está conectada de tal forma dibujada que está justo en la entrepierna del sujeto de pantalón, ¿no? Aun cuando esta chiquita no puede decir abiertamente qué es lo que le pasó, vean cómo a nivel proyectivo pues nos deja ver elementos de que hay una agresión sexual involucrada en su caso. Este es de otro caso, un niñito de 7 años, vean que dibuja pezones y vello púbico. Un niño de esta edad no dibuja estas cosas por casualidad. Cuando hay alguna violencia sexual, aunque no lo hayan tocado directamente, pero este chiquito veía a su papá tener relaciones sexuales con algunas sexoservidoras. Entonces, vean, esta imagen le impacta a él tanto que aún a nivel de fantasía, él trata de dibujar una especie de fantasma que está del lado derecho y después un gatito, pero les pone estos detalles, pezones y vello púbico, que esto tiene que ver con un tipo de abuso sexual, ¿no? No hay contacto directo con la víctima, sin embargo, el niño observaba este tipo de detalles. A nivel de evaluación, tenemos distintos instrumentos que nos pueden ayudar a identificar este tipo de problemas derivados de la violencia sexual o incluso de otros tipos sobre niñas, niños y adolescentes. El SENA es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo. Tenemos también el CECAD, que nos habla justo de depresión, ansiedad, algunos sentimientos de inutilidad, por ejemplo, que puede estar presentando una niña o niño que está involucrado en estas circunstancias, ¿no? La inestabilidad a nivel emocional, los problemas de pensamiento, algunos síntomas psicofisiológicos que vamos a poder encontrar a través de estas pruebitas y que nos ayudan a determinar esto. Evidentemente no todas las niñas y niños van a presentar las mismas características o las mismas secuelas después de haber vivido elementos de esta naturaleza. Esto tiene que ver justamente con cómo están percibiendo el suceso, cómo está su etapa de desarrollo, qué tan grave fue la violencia sufrida, si fue una única ocasión o fue en diversos momentos, fue repetitiva. Habrá que ver las estrategias de afrontamiento con que cuentan
y por supuesto algunos factores sociofamiliares protectores. Si todo esto entra en juego, pues va a funcionar como factores mediadores que pueden generar un mayor o un menor impacto en estas víctimas. Generalmente con víctimas vivas vamos a buscar características de haber sufrido un evento traumático, en donde vamos a encontrar dos posibilidades. De acuerdo a lo que dice Leonor Ter, podríamos encontrar un estrés postraumático que está asociado a un evento único, o un estrés postraumático complejo que está asociado a condiciones repetitivas de orden traumático. Entonces va a ser muy importante aquí buscar pruebas psicológicas que nos ayuden a evaluar el daño psíquico, qué tanto esto está impactando, dejando algunas secuelas desadaptativas que van a provocar una relación de causalidad. Vamos a ver, ¿esto se relaciona o no con el evento o los eventos traumáticos que han sufrido estas víctimas? Generalmente nos va a ayudar mucho el analizar el cambio funcional de la persona, qué tanto están dificultándose sus actividades, hay un deterioro en el funcionamiento, cómo está además su dinámica de vida, cómo va empeorando su salud, tanto física como mental. Y bueno, tenemos que buscar desde el punto de vista de la psicología forense, primero determinar qué es lo que ha producido ese maltrato y la violencia. También tenemos que valorar las consecuencias psicológicas, ese daño psíquico, para poder establecer esta relación de causalidad. Como verán, nosotros en una evaluación de esta naturaleza no decimos fue el señor o fue la señora, ¿no? Tenemos que identificar qué elementos de su dinámica de personalidad pueden ayudar al juzgador a determinar qué va a pasar con esas personas a nivel jurídico, qué tanto pueden tener una responsabilidad o no ante las circunstancias que se están investigando. Nosotros nos basamos mucho desde el punto de vista de la psicología en estos efectos de la victimización sexual por edad, porque no es lo mismo trabajar con un caso que involucra a niños en edad preescolar que a niños escolares o adolescentes. Verán que van a presentar efectos diferentes. Sin embargo, tenemos que ver no solamente que tengan estos problemas, sino qué tanto esto los podemos asociar con una vivencia de violencia sexual. A veces estas características, sobre todo en el caso de los adolescentes, podríamos pensar que son las comunes, ¿no? La propia adolescencia es una etapa de muchos cambios que puede parecer a una condición de violencia sexual, pero por eso tenemos que intervenir los psicólogos forenses, hacer una evaluación precisa con los instrumentos adecuados que nos ayude a determinar qué tanto esto se relaciona con una vivencia de haber sufrido una violencia sexual. Cuando tenemos niñas, niños y adolescentes que han sufrido un estrés postraumático infantil relacionado con violencia sexual, vean, vamos a encontrar varios criterios. Como habíamos dicho en el cuadro que vimos anteriormente de Enrique Echeverría, bueno, pues no tienen que presentarlos todos, ¿no? O necesariamente todos, pero vamos a ver cuántos de estos y qué tanto podemos correlacionarlos con estas vivencias de violencia sexual. Para eso nos va a ayudar la batería de pruebas psicológicas que hubiéramos elegido en su momento. No debemos olvidar que de repente va a haber denuncias falsas. Tristemente, esto nos relaciona con un índice muy alto de falsas denuncias donde están induciendo a las niñas y niños para declarar falsamente. Son situaciones que no han ocurrido, pero tenemos incluso instrumentos para evaluar si hay o no una credibilidad del testimonio. Adicionalmente a una batería de pruebas, por supuesto, que vamos a aplicar, y eso nos va a ayudar a determinar si estas denuncias están fundamentadas porque hay una evidencia clara de violencia sexual, física y psicológica, si no están fundamentadas porque puede haber una percepción errónea de la situación, o qué tanto estos menores de edad están siendo manipulados para declarar falsamente. Pamela y David encontraron que desde el punto de vista de la psicología forense debemos explicar al juzgador si esto corresponde con una exploración sexual natural y sana. Recuerden que tenemos los criterios que utilizó Sigmund Freud
sobre el desarrollo psicosexual, que van a ser muy importantes y un parámetro de referencia para ver si esta situación corresponde a la edad del niño y no tiene que ver con una vivencia de violencia sexual, o si definitivamente sus reacciones tienen relación con esto. Por eso habla de 4 grupos diferentes, ¿no? En el grupo 1 veríamos esta sexualidad natural. En el grupo 2, ahí sí vamos a ver ya conductas sexualmente reactivas. En el grupo 3 va a haber una participación mutua en conductas sexuales que más se relacionan con lo que hacen los adultos que no los niños. Y en el grupo 4 vamos a encontrar niñas y niños que están con un interés más significativo en el sexo, en donde ya han participado en este tipo de actividades y por eso se vuelven conductas tanto impulsivas como compulsivas que van a tener una intensidad creciente. El manejo de las emociones en estos casos va a ser muy evidente. Hay enojo, hay soledad, hay temor y se relaciona directamente, por supuesto, con este tipo de vivencias. Bueno, por mi parte, esto sería todo. Yo agradezco su atención. Aquí les dejo la portada de un libro que publiqué hace poco tiempo, que está editado por Vesalius y que pueden conseguir a través directamente de la editorial. Les dejo también mi correo electrónico. Cualquier duda, comentario o aclaración, podemos contactarnos por este medio. Muchas gracias. Muchas gracias por esos valiosos aportes. Es grato poder escucharle y aprender de usted. Y también es fundamental comprender el tema que usted ha hablado y que es un tema delicado, pero que también es importante destacar que tiene un impacto devastador, ¿no? Y que estas experiencias pueden llegar a tener este impacto en el desarrollo emocional o el desarrollo cognitivo de los menores, ¿no? Y cómo también pues pueden existir ciertas secuelas que pueden perdurar a lo largo de su vida, ¿no? Si no se brinda tal vez una intervención adecuada. Nuevamente le agradecemos su tiempo, doctora, y esperamos que hayan disfrutado de las actividades de nuestro 4º Congreso Internacional de Psicología Jurídica, Abuso Sexual en Infancias. Hasta luego. Y recordando a nuestros seguidores que esta charla queda de forma permanente en nuestro canal y en caso pues de requerir alguna constancia de nuestro congreso, nos escriban vía WhatsApp al número 5617296611. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como ipsijus.org. Muchas gracias.